8, carilla A, anteúltimo renglón, de abajo hacia arriba, las últimas 5 palabras. Keman hazla. En la clase anterior, como siempre hacemos un pequeño resumen, terminamos viendo 3 opiniones, cómo se hacía el proceso de purificación en esos 7 días de aislamiento del Cohen Gadol antes de Yom Kippur y del Cohen que iba a quemar la parada de Umá. En estos 7 días de aislamiento los salpicábamos de acuerdo al Rabbi Meir durante los 7 días con agua de la parada de Umá, de acuerdo al Rabbi Yossi nada más al tercero y al séptimo día, y de acuerdo al Rabbi Hanina se gana Kohanim. Eran 3 opiniones que vimos. Se salpicaba el Cohen Gadol antes de Yom Kippur, tercero y séptimo, y al de la parada de Umá durante los 7 días para traer un cuidado extremo. Dice la Gemara en base a esto, que Man Hazla, a detar una palabra como igual de las opiniones, va aquello que estudiamos en la siguiente Beraitá. En Ben Cohen Azoref Taparare Cohen Gadol de Yom Kippurim. ¿Cuál es la diferencia que se presentaba entre el Cohen que iba a quemar la parada de Umá y el Cohen Gadol antes de Yom Kippur? En esos 7 días de aislamiento que se les daban y se les exigían a los dos. ¿Qué diferencia hay entre el proceso de uno y el proceso del otro? En la por ejemplo, con respecto al Cohen Gadol, el aislamiento era una cuestión de consagración y santidad y apartamiento. Era lograr, así está diciendo la Gemara, que él se concientice que va a tener que entrar al Kodesh HaKodashim, Kaviahol, si se puede decir figurativamente, cara a cara con Boreolam, y que tiene que estar bien preparado y meditando y concientizándose de todo lo que va a pasar. Por lo tanto, lo aislamos para que él esté en una pieza y pueda meditar y reflexionar. Y por lo tanto, los Kohanim que se encontraban en el Bet HaMikdash no tenían una prohibición de tocarlo si había alguna necesidad. O sea, que no es una cuestión de pureza o impureza, que alguien quizás pueda llegar a impurificarlo. Es una cuestión de apartamiento, como dijimos, para meditar, reflexionar y estremecerse del lugar al cual él va a entrar. En cambio, al Cohen que lo realizamos para quemar la parada de Umá, era una cuestión solamente de pureza e impureza. Y por lo tanto no se le permitía a ningún Cohen que lo toque. Con él tenemos un cuidado extremo de que no se impurifique, y para eso lo aislamos. Entonces, a los Kohanim que estaban por allí, no les permitíamos que lo toquen a él, para no despertar ninguna sospecha de que quizás lo hayan podido impurificar con el contacto. Esta es la diferencia que hay entonces entre el aislamiento de Cohen Gadol al aislamiento de Cohen que va a quemar la parada de Umá. Así figura en esta Beraitá, en esta fuente externa. Nos dice Amara, ¿quién es entonces el autor de esta Beraitá? ¿Qué man? ¿Cómo quién va? ¿O Rabbi Meir o Rabbi Yossi? O es como Rabbi Meir o es como Rabbi Yossi. De ir Rabbi Hanina se gana Kohanim. Si fuese como Rabbi Hanina se gana Kohanim. Él ya nos dijo, Aika, Namme, ya dijo Rabbi Hanina se gana Kohanim, que hay una diferencia mucho más clara y notoria. Al Cohen Gadol, que se realiza durante los 7 días, solo se le salpica al tercero y al séptimo día. Y al que quema la parada de Umá, se le salpica durante los 7 días. La diferencia es muy clara y notoria. Si no, esto indica o como Rabbi Meir o como Rabbi Yossi. De acuerdo a Rabbi Meir, a los dos les salpicamos los 7 días. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia radica en lo que respecta a pureza e impureza. El Cohen Gadol en Yom Kippur, en estos 7 días de aislamiento, no debemos cuidarlo de que no lo toquen para no impurificarlo. Y al Cohen que quema la parada, un más, sí. Y lo mismo para Rabbi Yossi. A ambos se les aplicaba solamente al tercero y séptimo día. Y en lo que respecta al cuidado de la pureza, nuevamente al Cohen Gadol no tenía que cuidarse de que no lo toquen, y al Cohen que lo apartaban para la quema de la parada de un más, sí. Entonces, o como Rabbi Meir, o como Rabbi Yossi. Pero claramente no sería Rabbi Hanina cegar al Kohanim. Preguntó ahora Rabbi Yossi a Rabbi Hanina un detalle que
vale la pena comprenderlo, nos dice él aquí. Entiendo que al primer día del aislamiento ya le salpicamos con agua de la parada de un mar. ¿Por qué? Rishon, quizás este primer día de aislamiento ya es el tercer día desde que se impurificó. Y nosotros dijimos, mitzvah. De acuerdo al Bimeir, es mitzvah salpicarle también en su fecha original. Como vimos en la clase anterior, que de acuerdo al Bimeir, fue comparado y equiparado el salpicar con la inmersión en la mikve. Entonces, debe ser en su fecha específica. Al primer día ya le salpicamos para protegernos de que quizás esta es la fecha original. Al segundo día, como dijimos en la clase anterior, también vamos a salpicar, y quizás hoy es el tercer día. Y al tercer día del aislamiento, y quizás hoy es el tercer día, quizás justo el día anterior al aislamiento se impurificó. Ahora bien, si el primer día que le salpicamos era correcto, 4 días después, que dijimos que tiene que haber diferencia de 4 días, entre el tercero y séptimo día son 4 días de diferencia, tenía que estar, dijimos, el 4, 5 y 6 libre, y al séptimo, entonces, si el primer día fue correcto, tenemos entonces, ese era el tercer día, hacemos 4, 5, 6, séptimo, al quinto día, perfectamente le salpicamos. Al sexto día del aislamiento, puede ser que sea el séptimo día. Si el segundo día del aislamiento era correcto, entonces el sexto es el que corresponde. Y al séptimo día, porque quizás es el séptimo día de aislamiento. En la Revi'í la maldí. El punto es para qué se le salpicaba el cuarto día del aislamiento. En la Revi'í la maldí es aquelal. En absoluto se necesita salpicarle agua en la parada de un mar. No hay para dudar, no hay posibilidades ni de que sea el tercer día de que se haya impurificado, ya que hace 3 días está aislado y apartado de cualquier fuente de impureza. Entonces, el cuarto día del aislamiento no puede ser que sea el tercer día de haberse purificado. Y por otro lado, menos hay posibilidades de que sea el séptimo día de purificación. O sea que incluso si fuese, deberíamos haber salpicado un día antes de haberlo aislado, para que el cuarto día pueda ser el séptimo en su proceso de purificación. Por lo tanto, no hay lugar alguno a que se le tenga que salpicar. Así preguntó una pregunta muy fuerte. Dice la Gemara, de acuerdo a tu postura, le dice la Gemara a Rabbi Yossi bar Bihaninah, Hazal con Shiva Miika. Si tú entiendes literalmente que cuando la Mishnah nuestra dijo durante los 7 días, o la Baraitá también que trajo la misma expresión, es literalmente durante los 7 días. Entonces yo te pregunto a ti otra cosa. ¿Acaso es posible que se les salpiquen realmente durante los 7 días? De acá en Malán, nosotros tenemos una halajá aceptada por todos, como un dictamen, de Aza'a Shebut, salpicar agua de la parada de un mal Shabbat, es considerado una prohibición de los Jajamim. Jajamim prohibieron salpicar, purificar. Es como metaquem, es como arreglar. Está prohibido. Por Takanat Jajamim está prohibido. Shabbat, y no está permitido desplazar y empujar al Shabbat para purificarlo. Así estuvimos viendo bastante en el tratado de Pesachim, que no le permitíamos purificarse ni siquiera para hacer el Korban Pesach. En la Ma'it Leján de Mar. Entonces, ¿qué contestas a eso? Olvida lo que tú has preguntado. ¿Cómo entiendes tú que le salpican durante los 7 días? Si en Shabbat no se le puede salpicar. En la Ma'it Leján de Mar, sino que tienes para explicar al respecto. Shiva levar mi Shabbat. 7 días, sin contar el Shabbat.
corresponderían 7 días. Pero el día que coincida con Shabbat, no le vamos a poder salpicar porque Shabbat no se puede. Bueno, aquí también. Cuando la Mishnah dijo le salpicamos durante los 7 días, es durante los 7 días sin contar el cuarto día. Cuarto día no, pero durante 7 días nos ocupamos de él. Es verdad, el cuarto no. Así como tampoco en Shabbat. Amar Rabá, dijo Rabá, aparentemente no hay otra manera de interpretar lo que dijo nuestra Mishnah. Y si es así, entonces nos va a salir una diferencia muy importante entre el aislamiento del Cohen Gadol al aislamiento del que se ocupaba de la parada de un Ummah. Amar Rabá, Elkach. Por lo tanto, Cohen Gadol de Yom Kippurim. Al Cohen Gadol, en los 7 días previos a Yom Kippur que debemos aislarlo, de la medida talia milta, que no depende de nosotros determinar el momento y el día en que va a ser Yom Kippur. Una vez que se consagró los Jodes, a los 10 días es Yom Kippur. Y no tenemos nosotros posibilidad de moverlo y acomodarlo a nuestra comodidad, o incluso a la comodidad de la halajá tampoco. En la Bequimía de Yalhataria, depende cómo se fijó el mes. ¿Sí? En la Bequimía de Yalhataria Milta. Si no depende cómo se fijó el mes, de eso depende la cosa. Entonces, Bitla Tabe Tishrei, cuando llegamos al 3 de Tishrei, actualmente conocido con el nombre de Tzom Gedalia, el ayuno de Gedalia, Baele Afrushe, debíamos aislarlo. Son 7 días antes de Yom Kippur. E indistintamente en qué día de la semana haya acontecido el 3 de Tishrei, nosotros debemos aislarlo para cumplir con los 7 días de aislamiento que nos exige la Torah, de acuerdo al Rabbi Yohanan y al Rabbi Shakish, sea por los Pesukim de Meluim, sea por el Har Sinai, debemos apartarlo. No importa qué día de la semana tocó. Y si coincide que el cuarto día del aislamiento es Shabbat, entonces habrá un solo día que no le salpicaremos. Si no coincide con Shabbat y el día de Shabbat es al quinto día, entonces al cuarto día del aislamiento no le vamos a salpicar porque no tiene ningún sentido. Y al quinto día que salió Shabbat tampoco. Va a haber 2 días que no se le va a salpicar y no tenemos lo que hacer al respecto. Nosotros tomamos los cuidados y recados lo máximo que nosotros podamos. Vale, Cohen Azoret de Tapará. En cambio, el Cohen que iba a quemar la parada de Ummah, debilidad dale a mitad, que ahí depende de nosotros. No hay ninguna fecha específica, ni que exija la Torá que se deba hacer la parada de Ummah. Eso es perfectamente acomodable a nuestra conveniencia, a las exigencias de la halajá. Estamos libres. Por lo tanto, lo aislamos día miércoles. Nos fijamos que sea el día miércoles en la mitad de la semana. ¿Para qué? Para que el cuarto día de aislamiento coincida con Shabbat. Ya de por sí al cuarto día del aislamiento no hay necesidad de salpicarle porque no tiene ningún sentido. Hacemos coincidir el cuarto día del aislamiento con el Shabbat para evitar un día sin salpicarle. De esa manera va a ser salpicado miércoles, jueves y viernes, domingo, lunes y martes. Y el día de Shabbat es el único día que no, tanto porque no se puede salpicar en Shabbat, como porque al cuarto día no hay necesidad de salpicarle. Y volvemos ahora a la Mishnah. Ya tenemos claro lo que 7 días antes de Yom Kippur debemos aislarlo, por los motivos que estudiamos, amplio y tendido. Lo apartamos de su esposa también. Cuando se aísla, como vimos en la Gemara, lo aislamos de su esposa, para evitar cualquier sospecha de impureza. Si Haz Shalom llegó a intimar con ella y se purifica, no iba a llegar a estar tahor para la boda de Yom Kippur. Entonces, en esos 7 días que lo aislamos, no con la esposa, alejarnos de cualquier sospecha de impureza de la mitad. Y
los agregó la baraita, ya que esto no estaba en nuestra Mishnah, nos agregó la baraita, que durante esos 7 días le salpican con agua de la parada de un mar. Al cuarto día no, y en Shabbat tampoco. Ahora, retomando la Mishnah, lo apartábamos y lo colocamos en una piecita que se encontraba en el Bet HaMikdash llamada Lishkat Farhedrin. Así dijo la Mishnah. El Lishkat Farhedrin Mejule. Tania. Estudiamos en la Beraita. Rabbi Yehuda. Así dijo Rabbi Yehuda. Lishkat Farhedrin. Ahí está. ¿Acaso se llamaba la habitación del Farhedrin? Valo Lishkat Belavti. Ahí está. Si era la habitación de los ministros. Es decir, así como los ministros están cercanos al rey, el Cohen Gadol está cercano, Kaviahol, al rey del mundo, a Boreolam, y tenía una pieza específica para ministros, o como se diría hoy en día, suite presidencial. Ese era el nombre. ¿Qué es este concepto de Farhedrin? Que quiere decir inspectores. Ella. Es verdad, originalmente así la llamaban, la habitación del ministro o del presidente. El punto fue que en el segundo Bet HaMikdash, a partir de la segunda mitad del periodo del segundo Bet HaMikdash, la Keuná Gedolá, el sacerdocio, lamentablemente era comprado al mejor postor. Era por dinero. Y los que llevaban el título de Kohanim Gedolim, de sumos sacerdotes, no eran personas idóneas y acorde a ese puesto. Y por lo tanto, no terminaban el año. O sea que aquella persona que no está a la altura y entra al Kodesh HaKodashim, no salía vivo. Por lo tanto, un mahlifinota kol shenem asar hodesh. Cada 12 meses se renovaba y se nombraba un nuevo Cohen Gadol. El que compró el año pasado, llegó a Yom Kippur, falleció. Luego de Yom Kippur, otro compraba la Keuná Gedolá, llegaba hasta el próximo Kippur, el próximo Kippur fallecía. Siendo así, año tras año, cambiaban el Cohen Gadol, Farhedrin al-Lalu, Shemachlifin Otam Kol Shenem Asar Hodesh, como estos inspectores que por orden del emperador anualmente eran cambiados y renovados. Entonces, esto que se presentó en la última época del segundo Bet HaMikdash, que año tras año los cambiaban, parecía y era similar a la práctica que se había con los inspectores del emperador. Por eso comenzaron a llamarla la habitación Farhedrin de los inspectores. Fija que hay un corinotá Lishkat Farhedrin. Por eso la llamaban la habitación de los inspectores.